Muy buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre el tema de diabetes mellitus tipo 2. Somos el equipo 9 y el equipo está conformado por Solís Herrera, Gabriela Alexandra, Sotelo García Luis Andrés, Trujillo Ramírez Montserrat Guadalupe, Valentín Hernández Javier y Valle Feliciano Zaira Yasbet. Vamos a definir a la diabetes tipo 2 como un trastorno heterogéneo que va a representar un gran número de distintos daños genéticos y ambientales primarios, diferentes que nos van a conducir a una relativa deficiencia de insulina y a un desequilibrio entre la producción de insulina y los requerimientos de la misma. ¿Cuál va a ser la etiología? Miren, en los pacientes de diabetes tipo 2, la persona no va a producir insulina o se va a hacer resistente a la insulina, es decir, va a tener una hiperglucemia la persona. Principalmente se va a manifestar durante los 30 años hacia adelante, en la edad más frecuente es de 50 a 60, pero actualmente se han visto muchos casos de jóvenes de 20 años que ya presentan la enfermedad. ¿En base a qué? En base a que la cirugía principalmente se basa en consumir alimentos con un alto contenido calórico y la disminución de hacer ejercicio. También vamos a entender que el factor más importante es la obesidad. En la obesidad, estas personas van a tener una adiposidad excesiva visceral y esto va a relacionar con el aumento de la resistencia de la insulina. También vamos a tener un síndrome metabólico. Este se relaciona principalmente a que cuando la persona tiene esa resistencia a la insulina, van a desarrollar diversas enfermedades, como la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, la dislipidemia y la hipertensión. También vamos a tener los factores genéticos si tu familiar es diabético, tienes una gran probabilidad de que tú seas diabético. Los factores ambientales, la determinación de la edad, de cuándo inicia y cuándo termina. La que sigue. Esta es mi biografía, ya sería todo. Continuando con la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Siguiente, por favor. Entre las causas de esta fisiopatología encontramos en primer lugar la obesidad. Iré desarrollando el tema, pero esto se da porque hay mucho tejido adiposo y esto se va a relacionar con un aumento de la resistencia a la insulina. Ahora, la resistencia a la insulina, que es otra causa, se da por la baja respuesta de los tejidos diana a la insulina. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar que, pues obviamente, haya mayor depósito de grasas abdominales y, por tanto, va a haber una disminución de la sensibilidad corporal a la insulina. Obviamente, esto nos va a provocar que al no haber tanta insulina como debería, pues no se va a poder introducir esta glucosa a las células, no se va a poder utilizar como energía. Por tanto, se va a acumular fuera de la célula. Aquí en esta resistencia a la insulina intervienen lo que se llaman adiposinas, que se encuentran en el tejido adiposo. Estas adiposinas van a inhibir o van a potenciar dependiendo de las sustancias que secreten. En el caso de cuando inhiben, secretan factor de la necrosis tumoral alfa, interleucina 6, leptina, resistina, entre otras. Y cuando potencian esta acción por medio de la adiponectina, van a inhibir o a potenciar la señalización insulínica a nivel local o en los tejidos blancos distantes. La siguiente, por favor. Y bueno, en este caso de la resistencia a la insulina, como ya planteábamos que hay mucha glucosa fuera de la célula, el cuerpo de alguna forma lo manifiesta, bueno, lo percibe como si no hubiera, y por tanto, lo que va a hacer es que va a enviar señales al páncreas, al hígado y al músculo esquelético, y en el caso de del músculo del tejido adiposo, lo que va a hacer es que hay una mayor liberación de ácidos grasos, que es este almacenamiento de energía que está en el tejido adiposo,
y por consecuencia nos va a desarrollar una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Esto es mediante la oxidación de ácidos grasos. Recordemos que si se oxidan los ácidos grasos para formar cuerpos cetónicos, primero se tiene que formar acetilcoenzima A, y por tanto, como ya estamos utilizando estos cuerpos cetónicos como energía, pues ya no hay necesidad de hacer glucólisis, por tanto va a disminuir esta función, o sea, la síntesis de glucosa nueva, bueno, de glucosa a partir de carbohidratos. La siguiente, por favor. Otro factor en la fisiopatología es el estado de inflamación, que es por un aumento de las reservas de lípidos. O sea, todo esto es por la obesidad. Cuando tienes obesidad, pues obviamente va a haber mayor reserva de lípidos y esto va a aumentar la liberación de ácidos grasos, que es lo que ya explicaba. Los ácidos grasos son los que van a convertirse en acetilcoenzima A y en cuerpos cetónicos. Entonces, la liberación de estos ácidos grasos y adiposinas proinflamatorias van a activar a los macrófagos y también a las células dendríticas para que liberen factor de la necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y óxido nítrico. Estos factores nos van a disminuir la sensibilidad insulínica en los adipocitos y por tanto esto nos va a aumentar la liberación de ácidos grasos, ya mencionaba los cuerpos cetónicos, y de péptidos proinflamatorios. Y esto es lo que va a contribuir a todo el daño celular, el daño de la célula beta pancreática. Esto puede ser por predisposición genética, es decir, no todas las personas van a desarrollar diabetes tipo 2 si hay un daño a la célula beta pancreática, y va a tener una relación con el estrés oxidativo, que es esto de utilizar mucha energía en catalizar la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A y luego en cuerpos cetónicos. Entonces se va a generar este estrés oxidativo derivado de la glicogenólisis, es decir, la formación de glucosa a partir de elementos más pequeños, o sea, elementos más pequeños para un elemento más grande como es la glucosa, y la beta oxidación, que ya es lo que mencionaba, que es estos cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A, a partir de ácidos grasos. Todo esto nos va a dar como resultado que se disminuyan los factores de transcripción PDX1, que se llaman así porque están asociados el P al páncreas y el D al duodeno. Esos factores de transcripción tipo PDX1 son los que nos ayudarían en circunstancias normales a que pues se repare la célula beta pancreática, pero en este caso, como hay una disminución de estos factores por medio de toda esta fisiopatología, lo que va a hacer es que obviamente no se transcriban y por tanto no haya quien proteja esta célula beta pancreática. Y como resultado, pues va a haber daño a la célula beta y obviamente, pues como no hay célula beta quien produzca insulina, pues esta glucosa que tenemos en los alimentos, que consumimos en los alimentos, se va a aumentar porque no se está introduciendo en la célula como energía y es lo que nos va a generar un estado de hiperinsulinemia. Y es como que el mecanismo principal de este estado permanente. La siguiente, por favor. Y pues esta es mi bibliografía. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. Vamos a empezar por los síntomas de la diabetes mellitus tipo 2, que es de la que estamos hablando. Estos pacientes van a exhibir una deficiencia insulínica menos grave que los pacientes de diabetes tipo 1. El inicio de esta va a ser insidiosa de la hiperglucemia y puede permanecer un poco asintomáticos al inicio de la enfermedad. También podemos encontrar infecciones cutáneas crónicas, las cuales son muy comunes. Y en mujeres vamos a encontrar prurito generalizado y las señales de candidiasis vaginal son los síntomas iniciales. En los hombres vamos a encontrar que estos van a informar una erupción prurítica en el prepucio. También es posible que no se diagnostique a algunos pacientes durante años y la presentación inicial puede deberse a alteraciones visuales o dolores o infecciones en el pie. También los pacientes van a tener una deficiencia insulínica menos grave. Los pacientes con una deficiencia insulínica menos grave van a tener los síntomas clásicos, que es poliuria,
sed, visión borrosa, parestesias y fatiga. En cuanto a los signos de la diabetes mellitus tipo 2, los pacientes generalmente van a ser obesos e incluso los que no tengan sobrepeso u obesidad van a tener una distribución de la grasa característica que va a ser una mayor proporción en la parte superior del cuerpo, hablando del abdomen, pecho, cuello y cara, y cantidades menores de grasa en las extremidades. Algunos pacientes, especialmente los obesos, pueden presentar acantosis nigricans, que es la piel hiperpigmentada e hiperqueratósica en las axilas, ingles y nuca, como se muestra en la imagen de al lado. Esto se va a relacionar con la resistencia a la insulina. También puede haber hipertensión, en especial en el paciente obeso. Esto está muy relacionado, la hipertensión, con la diabetes mellitus. También podemos encontrar síntomas eruptivos en la superficie flexora de las extremidades y en las nalgas, así como la lipemia retiniana. También la infección del pene por candidiasis puede conducir a una apariencia enrojecida del pene, del prepucio o de ambos, con pápulas blancas erosionadas y un flujo blanquecino. La candidiasis vaginal se presenta con enrojecimiento e inflamación del área vulvar y con un abundante flujo blanquecino. También, como les platiqué, que puede haber pacientes que no se les diagnostique esto por años. La presentación de esta patología puede ser por medio de un coma hiperglucémico hiperosmolar. Hablando del examen físico, bueno, a un paciente diabético, recordemos que siempre le debemos de pedir permiso a todo lo que le vamos a realizar, así como también explicarle el por qué lo hacemos y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en el paciente diabético es muy importante tomar en cuenta la talla y el peso, el índice de masa corporal y el perímetro de la cintura, ya que un perímetro de la cintura mayor de 94 centímetros en el hombre y mayor de 80 centímetros en la mujer va a estar relacionado a enfermedades cardiovasculares. También en los diabéticos debemos de verificar el estado de la piel, ya que puede estar deslustrada, seca, delgada, atrófica, sin vellos, con ulceraciones, con pústulas. Entonces, debemos verificar el color, porque la palidez puede ser a consecuencia de una insuficiencia renal, así como también podemos encontrar cianosis por hipoxia en una zona dañada. Y también debemos de verificar la temperatura de esta, ya que una disminución puede traducirse como una insuficiencia arterial y un aumento de la temperatura puede ser por un proceso inflamatorio. Así como también podemos encontrar presencia de necrosis o fallos en procesos de curaciones en heridas del paciente. También las mucosas se debe tener cuidado con ellas, ya que pues debemos de buscar estos enrojecimientos que pueden obedecer a procesos sépticos. Ya les había hablado sobre los enrojecimientos en el cuadro clínico. Las uñas del paciente van a ser muy importantes, ya que pues aquí se van a sentar frecuentemente micosis. En el tejido celular subcutáneo podemos encontrar atrofias del tejido o edemas que se traducen casi siempre como daño renal. También se ha visto que juega un papel importante la tiroides, ya que a muchos pacientes se relacionan con enfermedades tiroideas. Muchos pacientes diabéticos están relacionados con enfermedades tiroideas. En los miembros inferiores, bueno, en los miembros inferiores nosotros vamos a buscar signos de microangiopatía diabética, que esto puede dar paso a una retinopatía diabética, una nefropatía diabética o una insuficiencia renal. Así como también debemos de verificar la macroangiopatía diabética, que puede dar paso a una cardiopatía isquémica, a úlceras y hasta una gangrena. En el sistema osteomioarticular debemos de buscar deformidades podálicas. En este tipo de pacientes, especialmente la diabetes tipo 2, podemos encontrar una articulación que se llama de Charcot, que es la que está a un lado, en la que hay lesiones óseas destructivas articulares asociadas con la neuropatía diabética.
El examen bucal, bueno, este es muy importante ya que debemos de revisar al paciente si hay caries, lesiones gingivales, candidiasis, quelitis, ya que estos son muy predisponentes a desarrollar, aparte de su patología, pues más patologías, en especial en la boca, y es en donde muchas veces no se le pone la suficiente atención. Bueno, en el aparato cardiovascular debemos de revisar los ruidos cardíacos, la tensión arterial, así como también los pulsos radiales. Se ha visto que muchos pacientes diabéticos están muy relacionados a la hipertensión arterial, entonces por eso se debe de tener cuidado en la tensión arterial. Debemos de verificar también la reflectibilidad patelar y aquiliana con el martillo percutor, en donde podemos encontrar signos de neuropatía. Pueden estar disminuidos o ausentes esta reflectividad, y esta se va a realizar en ciertas partes del pie, como lo indica la imagen de al lado, y se va a hacer con un monofilamento de nylon, que es el aparato que está al lado, que tiene, si logran ver, como un hilo, ¿no? También se debe de verificar la sensibilidad táctil térmica dolorosa en miembros inferiores. Esta puede estar disminuida o ausente, y esto va a significar signos de neuropatía. Como ya dije y vuelvo a recalcar, tenemos que tener mucho cuidado en los pies de un paciente diabético. También debemos de verificar la disminución de la agudeza visual, así como el fondo de ojo. Esto pues ya que, por ejemplo, en la microangiopatía diabética puede afectar la visión con una retinopatía diabética. Entonces, en diabetes mellitus tipo 2, esto es motivo de consulta, ya que los pacientes llegan al consultorio diciendo que perdieron la visión o que se les ha disminuido con el paso del tiempo. También vamos a verificar la sensibilidad vibratoria. Esto se hace con un diapasón, que está en la imagen, es un instrumento, está en la imagen de al lado, en donde aquí se va a medir pues la sensibilidad que el paciente esté teniendo en el pie, si está aumentada, si está disminuida, y así pues podemos recabar información para ver si hay signos de neuropatía. Continuando con los métodos de diagnóstico. Estos van a ser 3. Las pruebas apropiadas para valorar el riesgo de la diabetes, o ya lo que se está incluyendo también prediabetes, son la prueba de hemoglobina glicada o A1C, una glucosa en ayuno, una curva de tolerancia a la glucosa, abreviado CTG. Si los resultados de estas pruebas son normales, estas pruebas deben ser repetidas al menos cada 3 años para continuar valorando el riesgo del paciente a padecer diabetes mellitus. Siguiente, por favor. Los criterios a utilizar. Una vez realizadas las pruebas anteriormente mencionadas, vamos a buscar alguna concentración de glucosa plasmática en ayuno. Este ayuno debe ser posterior a 8 horas o más, que no debe haber ingesta. Y el valor a encontrar va a ser de 126 miligramos por decilitro. Una concentración de glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Esta debe ser posterior a la ingesta de 75 gramos de una carga de glucosa oral matutina con un ayuno de igual 8 horas. Síntomas de hiperglucemia descontrolada. Estos van a ser los síntomas clásicos: la poliuria, polidipsia y polifagia. Y una concentración de glucosa plasmática aleatoria. Esta debe ser mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y unos niveles de hemoglobina glicada de 6.5 o mayores. Siguiente, por favor. Para confirmar el diagnóstico, una vez teniendo todos estos valores, la Asociación Americana de la Diabetes, al igual que la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, todos estos organismos refieren al uso de hemoglobina glucosilada o glicada como prueba diagnóstica de diabetes con un umbral
de mayor o igual al 6%. Una vez comprobando este diagnóstico, se recomienda corroborar la prueba diagnóstica de glucosa plasmática en ayuno o una hemoglobina glicada en pacientes con hiperglucemia sometidos a estrés metabólico y en días diferentes. ¿Esto por qué? Depende mucho el estado del paciente al momento de realizar la prueba. Como el nombre lo dice, estrés metabólico. No sabemos si el paciente sufre con alguna patología agregada, no cumplió adecuadamente el ayuno, se le administró más glucosa de la que se debía para el momento de realizar la prueba. Y al igual, hay ciertas patologías en las que el estrés metabólico se ve alterado. Y esto nos puede conducir a un diagnóstico erróneo de diabetes mellitus. Es por esto que si encontramos niveles alterados de glucosa que nos puedan guiar al diagnóstico de diabetes, pero no encontramos signos o síntomas clásicos de la misma, tendremos que repetir las pruebas en días diferentes para confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Y esta es mi bibliografía. Siguiente. Bueno, continuando con el tratamiento no farmacológico, al igual que en la diabetes mellitus tipo 1, se dice que una dieta equilibrada y nutritiva sigue siendo un elemento muy esencial para la terapia de diabetes. Pero aquí en este caso se va a limitar la ingesta de carbohidratos y sustituir algunas calorías como grasas monoinsaturadas. Dentro de estas grasas comunes, pues vamos a encontrar el aceite de oliva o los aceites que contienen nueces diversas. Y también es muy importante realizar ejercicio cada semana, 150 minutos y distribuido en 3 días, ya que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y con obesidad es muy importante que bajen de peso, ya que la pérdida de peso y el ejercicio mejoran la resistencia a la insulina. La siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento farmacológico, en el grupo de las sulfonilureasas, vamos a encontrar la toltubatamida, tolasamida, acetohexamida, clorpropamida, gliburida, glipizida, y en el grupo de los análogos de la meclitidina vamos a encontrar la repagalidina, la mitiligidina, y en el otro grupo que encontramos los diversos de fenilalanina, pues vamos a encontrar la nateglinina, y en el otro grupo que es biguanidas, pues la muy común que es la metformina. La siguiente, por favor. Y pues también vamos a tener inhibidores de la alfa-glucosidasa, como es acarbosa, miglitol, y en otro grupo los agonistas de los receptores GP1, que es conocido como péptido similar al glucagón tipo 1. Ahí vamos a tener a los fármacos como hexanatida, liraglutida, y pues también otro grupo importante son los inhibidores de PP4, que es dipeptidil peptidasa 4, y pues ahí se va a encontrar la sitagliptina, sexagliptina y la otra, pero pues esa no está disponible en otros países. Y como última, la pramlitidina. En el pronóstico, si existe un buen control de la glicemia y la presión arterial, se va a poder reducir el riesgo de muerte, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Y como mencioné antes, que es importante bajar de peso. Cuando estos pacientes bajan de peso, ya pues ya no necesitan medicamentos y pues se vuelven más activas. Y cuando alcanzan su peso ideal, la insulina de su propio cuerpo y una dieta saludable pueden controlar los niveles de azúcar en la sangre. Y ya en el caso clínico, pues se trata de un adolescente de sexo femenino de 13 años de edad con antecedentes por rama materna y paterna de diabetes mellitus y obesidad. Este paciente se presentó a urgencias con un cuadro clínico de 15 días de evolución, caracterizado por astenia, adinamia, disuria y cefalea. Cursó con una infección de vías respiratorias superiores, por lo que se administró trimetoprim sulfametoxazol, pero pues no hubo mejoría.
pero a esto se le agregó polidipsia, hiporexia y pérdida de peso, ya que el paciente tenía 68 kilogramos y como bajó de peso se quedó en 58 y también presentó leucorrea. Además, pues tuvo una frecuencia cardíaca de 80 por minuto, 80 por minuto que se considera normal, y una frecuencia respiratoria de 22, que está un poquito elevada porque lo normal es de 16 a 20, y pues la presión arterial un poco disminuida, pero también hubo orofaringe hiperémica con exudado periamigdalino, con cuello y axilas, así como con zonas de flexión con hipermetación, que es lo que mencionó mi compañera de la acanthonsis nigricans, pero también hubo hirsutismo moderado. A su ingreso, esta paciente mostraba deshidratación leve, hiperglucemia de 326 miligramos por decilitro, glucosuria, cetonuria y piuria. Se realizó una gasometría arterial que mostró datos de acidosis metabólica. Por lo tanto, se inició un manejo de insulina simple en infusión continua con bomba de infusión e hidratación por vía parenteral. Se corrigió el desequilibrio de ácido-base, pero pues como quiera siguió con hiperglucemia por más de 8 días, por lo que se requirió incrementar aún así la dosis de insulina intermedia a una dosis de 1 unidad de kilogramo por día y manejo de dietético hasta su estabilización. En la siguiente. Se consideró una probable diabetes mellitus tipo 2, por lo que se hizo una determinación de la concentración de insulina, que se reportó elevada con 110, ya que lo normal es de 6 a 27. Entonces sí estaba muy elevada, el péptido C elevado también, que también se encontraba muy elevado porque lo normal es de 1.5 a 5 nanogramos por mililitro. También hubo anticuerpos contra insulina negativos, perfil de lípidos con hipertrigliceridemia de 150 miligramos por decilitro. Hubo una lipoproteína de alta densidad disminuida y la de baja densidad elevada, y el colesterol se encontró normal. La hemoglobina glucosilada fue de 12.4 miligramos por decilitro. Por lo tanto, también se realizó un ultrasonido pélvico que descartó los ovarios poliquísticos y un perfil tiroideo que fue muy normal, y pues también las aminotransferasas normales. Entonces, pues el diagnóstico fue diabetes mellitus tipo 2, que ya durante 3 semanas se trató con esquema de insulina mixto y dieta hipocalórica, disminuyendo progresivamente los requerimientos de insulina hasta suspenderlos. Hasta entonces se le hizo una curva de tolerancia a la glucosa, pues antes se consideró como riesgoso y pues resultó normal. Y ya pues inició con tratamiento de biguanidas, que la muy común es la metforminamida de 500 miligramos al día, y pues se le pidió que hiciera ejercicio. Y pues como conclusión, el resultado de los estudios de laboratorio permitieron hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ya que la glucemia en ayuno debe ser mayor a 126 miligramos por decilitro. Y es importante también saber que se descartó la diabetes mellitus tipo 1 mediante la determinación de anticuerpos antiinsulina, ya que fue negativo, como mencioné en el cuadro clínico, y pues ya sería todo. Gracias.